Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la espera. Hoy día fue un día especial. Tuvimos que retrasar un poquito la vocería dada la ida a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero quisiera, en esta vocería, que es la última vocería de lunes, más no la última vocería previo al prenatal. Así que nos vamos a estar viendo, obviamente, en la semana. Pero esta es una semana muy importante y, por lo tanto, en este lunes quisiéramos remarcar algunas cosas como gobierno. Lo primero es que efectivamente estamos en una semana muy clave para poder destrabar los nudos pendientes de la reforma previsional y con eso poder alcanzar ya un acuerdo transversal que le garantice a las personas que este tema se va a resolver y que van a poder tener mejores pensiones no solamente a futuro, sino que en el presente para los actuales jubilados y jubiladas. En eso va a ser importante, evidentemente, el nuevo informe de la Comisión de Expertos, el informe técnico de la Comisión de Expertos, que va a servir como insumo para el cálculo de las distintas propuestas y proyecciones que se han hecho respecto a la distribución del 6% adicional de las cotizaciones por parte de los empleadores de nuestro país, pero también porque continúan las votaciones ad referéndum, ¿no? Entonces, es una semana muy, muy importante. En esto queremos reiterar como gobierno que no solo hemos ya flexibilizado nuestras posiciones, sino que también esperamos que ese ánimo que se ha visto en un sector de la oposición, descartando el Partido Republicano, me refiero al sector de Chile Vamos, de poder concurrir a un acuerdo, se materialice cuanto antes, ¿no? Y por eso esta semana es clave desde el punto de vista de desatar los nudos más críticos de la reforma, que es la reorganización de la industria, pero también cómo se va a terminar distribuyendo el 6%. Sobre el 6%, queremos ser muy categóricos que esto, en primer lugar, es algo que no existe, ¿cierto? Y que buscamos crear un aporte adicional a las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras por parte de las y los empleadores. Y que una parte de ese 6% vaya a robustecer los fondos individuales que ya existen de los cotizantes y, por otro lado, que vaya a mejorar las pensiones no solo futuras a través de este fondo individual, sino que también de las presentes de los jubilados y jubiladas, y particularmente haciéndonos cargo de reparar este castigo absurdo que han vivido las mujeres por solo el hecho de tener mayor proyección de vida, y también esta falta de reconocimiento a quienes han cotizado durante 20, 30, 40 años y no se les ha establecido a través de la pensión un reconocimiento por ese esfuerzo. Y esperamos entonces que esos nudos que hoy día todavía no se destraban, pero que esperamos se puedan destrabar cuanto antes, cumplan ese objetivo, es decir, que el 6% aporte más a los fondos individuales de quienes estamos cotizando, pero también, por otro lado, contribuya a mejorar las pensiones con este sentido de justicia, de compensación a quienes tanto han aportado a nuestro país y que lamentablemente han visto una respuesta no solamente insuficiente, sino que muy de miseria por parte de las pensiones que entrega las AFP. En esto queremos también reiterar algo porque nos toca responder muchas preguntas a diario, pero hay una pregunta que el gobierno ha hecho y que no ha sido respondida, ¿no? Que es a la Asociación de AFP de nuestro país. Hemos insistido mucho en saber, para además transparentar a las personas, a la gente, cuánto se ha gastado por parte de la Asociación de AFP en publicidad y en campañas contra la reforma previsional o para incidir con información imprecisa o distorsionada en el debate público y en la opinión pública sobre esta reforma. Creo que todos tenemos derecho a saber, y por transparencia esta respuesta debiese preguntarse, o sea, debiese responderse, ¿no? Aún estamos a la espera, no sé si los medios tendrán alguna información al respecto, pero por lo pronto no hemos conocido ni un solo pronunciamiento de la Asociación de AFP respecto a esta materia. Y así como nos preocupan cómo se distribuyen los fondos, las cotizaciones, también queremos saber si es que las cotizaciones que estamos pagando todos a la AFP van para pensiones o están yendo para campañas publicitarias contra la reforma previsional.
En segundo lugar, lo dijimos en el Consejo de Gabinete, el último de este año, que estamos desplegados como gobierno. En paralelo se discute la reforma previsional y se buscan acuerdos y entendimiento en esta materia. Estamos desplegados para fortalecer las capacidades de prevención y combate a los incendios, ¿no? Y ya pudimos recibir el día de ayer el segundo avión tanquero, el Hércules C-130, que junto al Boeing 737 van a estar operativos durante 100 días para combatir incendios en la zona central y en la región del Biobío, con capacidad más de llegar en minutos con 15.000 litros de agua con retardante por carga. A eso se suma la disposición por parte de la CONAF de 77 aeronaves, que son 4 más que el año pasado, es decir, se ha fortalecido las capacidades de despliegue de la CONAF y además con un incremento del presupuesto para estas funciones de un 30% gracias a la aprobación de la ley de presupuestos. Destacar también que ya asignamos 156.000 millones al plan de incendios 2024-2025 y hemos ya construido 3.775 kilómetros de cortafuego, fortaleciendo además el sistema de alerta SAE. Es decir, han habido mejoras presupuestarias y de gestión y de equipos para el despliegue en la preparación de los incendios. Pero también queremos volver a reiterar que no va a haber impunidad frente al delito de producir incendios intencionados en nuestro país. Y dadas las consecuencias y los impactos que tienen, esto se va a resolver en la justicia. Ya tenemos 7 personas detenidas a propósito del mega incendio en Valparaíso. Por otra parte, tenemos un avance claro en el cumplimiento de nuestros compromisos con el plan de emergencia habitacional. Ya llevamos el 63% de avance. Esto quiere decir 163.000 viviendas terminadas o entregadas y más de 127.000 viviendas en ejecución. Es decir, que mientras se van entregando, otras ya se están ejecutando para dar cumplimiento en el último año de gobierno al compromiso que hizo el presidente de la República ante el país. Pero esta semana se va a lograr el 100% en la región de Ñuble y además está en la región de Ñuble, que es una buena noticia, aprovecho de decir para todos los habitantes de la región de Ñuble, no solo se va a alcanzar la meta del plan de emergencia habitacional, sino que se va a inaugurar el centro especializado en violencia de género en Ñuble, cumpliendo así el compromiso de tener un centro especializado sobre violencia de género por región. Es decir, vamos ya a lograr, a través de esta inauguración, tener todos los centros especializados en violencia de género funcionando en cada una de las regiones de nuestro país, que fue un compromiso del presidente de la República, Gabriel Boric. Y por último, a propósito de los especiales navideños, el presidente de la República, lo vieron ayer, hizo la inauguración de la gran fiesta navideña del Parque Estadio Nacional. Asistieron más de 55.000 personas, muchas familias, fue un evento muy bonito de encuentro, pero también estamos trabajando en los preparativos de estas fiestas. Como ustedes saben, tiende a producirse un incremento del comercio irregular y por lo tanto ya nuestras delegaciones presidenciales, regional y particularmente lo que es la Subsecretaría de Prevención del Delito se han coordinado con los gobiernos regionales para las fiscalizaciones, para la entrega de información, poniendo en el centro la seguridad y la información a los consumidores en estas fiestas patrias a propósito del acceso a productos y servicios que sean de calidad y que no traigan problemas, evidentemente, para los consumidores. Además, vamos a tener distintas pautas asociadas a Navidad. El martes 17, el ministro Valenzuela presentará la canasta navideña con opciones de menú para las fiestas de fin de año. El jueves 19, el ministro Muñoz va a encabezar la fiscalización a vehículos por el Plan Navidad Segura, y el viernes 20 vamos a liderar esta cartera, este ministerio, el cierre de la campaña Navidad de Correos de Chile, que aprovecho de insistir, hemos sido muy majaderos en esto, la invitación a todos y todas a apadrinar las cartas de los niños y niñas que llegan a Correos de Chile haciéndole solicitudes de deseos para esta Navidad a el viejito Pascuero. Un momento donde la magia depende de la solidaridad y esperamos que todos obviamente puedan, los que puedan, lo hagan, ¿no? Y vayan a apadrinar una carta, sea de manera presencial a Correos de Chile o de manera online, navidad2024.correos.cl.
niveles, porque ya además nosotros instruimos a todos los ministros y subsecretarios poder también hacer ese apadrinamiento y creemos que también es muy bueno contribuir a esta campaña que lleva 30 años de Correo de Chile, haciendo el llamado también a los ciudadanos y ciudadanas a aportar en esto que la magia de la Navidad es poner en el centro la comunidad, la familia, las amistades, pero también la solidaridad con el prójimo. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el proceso de regularización acotado que se anunció hace unos días, si bien sabemos que el Gobierno no ha presentado el detalle en particular de qué se va a significar este proyecto, este proceso, sí sabemos algunos criterios que fueron los que adelantó el subsecretario Luis Cordero, que es arraigo laboral, arraigo familiar y antecedentes limpios. Hoy se ingresó a la Contraloría por parte de diputados de Renovación Nacional un requerimiento para que se evalúe la legalidad de estos criterios. Ellos se preguntan cómo puede haber arraigo laboral para una persona que ingrese regularmente al país, siendo que la ley de migraciones plantea sanciones a los empleadores en ese caso. Queríamos preguntarle, más allá de la acción legítima, me imaginamos, de los diputados, que si el Gobierno va a defender la legalidad de este proceso, cómo la va a defender, y también por qué se anuncia algo que todavía está en estudio. Lo que yo me preguntaría, ¿cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio y que no se ha efectuado? No es un acto administrativo todavía. Entonces, creo que la pregunta y la inquietud surge a los propios parlamentarios que presentan este recurso a la Contraloría, más allá de la legitimidad de su acción, es que no puede ser ilegal algo que no se ha efectuado y que solamente está en etapa de estudio. En segundo lugar, lo hemos dicho, hay distintas herramientas que existen y que se han ejecutado que tienen objetivos totalmente distintos, ¿no? Uno es el empadronamiento biométrico, que como lo dijimos, es algo que se hace frente a la PDI por razones principalmente de seguridad, para identificar a quienes en Chile no habían sido identificados y no había forma de identificarlos, con identificación de rostro, de huella dactilar, es decir, saber quiénes son y qué posibles también antecedentes puedan tener. Y eso se hizo en una etapa acotada entre junio y julio del año pasado y febrero de este año. Ese proceso terminó y el que arrojó este universo. A partir de ese universo de personas con empadronamiento biométrico, que fue un ejercicio voluntario de carácter, no sé si policial, pero ante la PDI, es que se va a hacer recién un estudio de regularización. No garantiza regularización. Y que ese estudio tiene ciertos criterios, pero todavía no se ha efectuado absolutamente nada porque, como lo hemos dicho, está en etapa de estudio. Y evidentemente, a menos que los diputados consideren que un estudio es ilegal, es otra cosa, ¿no? Pero algo que surge como inquietud, a preguntarle a los propios parlamentarios cómo puede ser declarado ilegal un estudio. Por otro lado están los procedimientos que han sido hoy día un tema de interés. No sé si me quiere hacer esa pregunta después. Sí, viene otra pregunta que tiene que ver con eso. Ok, me la guardo entonces para la pregunta. Lo que le quería insistir, ministra, es por qué se anuncia algo que todavía está en estudio y si nos puede dar alguna certeza de cuándo ya esto dejaría de ser una evaluación y pasaría a ser una realidad. Bueno, porque surgen las inquietudes respecto a qué pasa con este universo de personas empadronadas y el Gobierno ha sido muy claro, transparente en decir que ahora viene una fase de estudio para evaluar si es que es posible hacer una regularización acotada o no desde ese universo de personas empadronadas. Pero, insisto, no hay acto administrativo todavía y menos, obviamente, una regularización efectuada respecto a ese universo porque está en estudio y porque es una inquietud, obviamente, no solo de los parlamentarios, sino que de la prensa y de la ciudadanía el que va a pasar con ese universo de personas. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Hoy tanto el director del Registro Civil como el subsecretario del Interior, Luis Cordero, manifestaron que la confusión que hubo hoy de la población migrante sobre un presunto proceso de empadronamiento hoy en Barrio Meix, cuando efectivamente era un operativo de enrolamiento, se debe a terceros. El subsecretario habló que hay líderes de opinión confundiendo a la ciudadanía de este proceso. Quería preguntarle si es que el gobierno directamente responsabiliza en algo a la oposición respecto a la confusión que hubo hoy día en Barrio Meix y también
también. ¿Por qué descarta de plano que lo sucedido hoy no tenga relación con el anuncio que hace 4 días hizo el Ejecutivo respecto a esta regularización? A ver, efectivamente se han confundido los conceptos. Por un lado está la regularización, por otro lado el empadronamiento biométrico y por otro lado el enrolamiento. Y esos conceptos que pueden ser un poco extraños para el debate público, se han tendido a confundir. Sin embargo, son procedimientos que dependen de distintas instancias y que tienen objetivos distintos. El enrolamiento que se hizo y que sucedió en MEX fue porque usualmente el registro civil, que está a cargo de estos procesos de enrolamiento, a veces destina oficinas anexas para abrir esos procesos administrativos por una cuestión de logística, de demanda, etcétera. Y en este caso se hizo obviamente una apertura por parte del registro civil en otra dependencia que el estadio Víctor Jara. Y el enrolamiento dice relación con un proceso de entrega de RUT provisorio, ¿ya?, a personas migrantes para generar los procesos, por ejemplo, de cotizaciones previsionales, porque son personas muchas veces que incluso tienen contratos de trabajo, cuyos empleadores buscan, obviamente a través de ese contrato, pagar las imposiciones correspondientes, y eso es algo que usualmente se hace, que no tiene que ver con esto en particular, ¿no?, el enrolamiento que depende del registro civil. Y por otro lado, el empadronamiento. Entonces puede ser que haya una confusión de los conceptos, pero el empadronamiento es más bien algo que fue muy acotado en un periodo excepcional, que informamos previamente como gobierno se iba a realizar para tener una identificación más exhaustiva de migrantes irregulares en nuestro país, cuyo paradero, cuyo rostro, cuya identidad, cuya huella dactilar no teníamos en el sistema del Estado. Entonces hay una razón, como lo ha dicho el ministro Cordero, de seguridad, el haber realizado ese procedimiento de empadronamiento que es muy distinto al enrolamiento. Y efectivamente se han confundido los conceptos, ¿no? Y por eso es tan importante para nuestro gobierno explicar y hacer más pedagogía sobre las diferenciaciones de estos procedimientos y qué efectos u objetivos persigue cada uno, que, insisto, son distintos. Ministra, todos los actores están de acuerdo en que hubo una confusión. Mi pregunta apunta a las declaraciones del subsecretario Luis Cordero, que dice que hay una confusión pública, que él considera que hay personas que deliberadamente han llamado a esta confusión y luego los indica a líderes de opinión. Yo quería preguntarle y pedirle precisar si es que el Ejecutivo aquí se dirige a la oposición y al rechazo que ha generado precisamente este anuncio de regularización acotada. Nuestra tarea es hacer que esta confusión que se ha generado y que también se le ha producido a líderes de opinión del sector opositor se aclare por el bien de la ciudadanía, para que la ciudadanía también esté interiorizada en la diferenciación de los conceptos y cómo estos procedimientos no dicen necesariamente relación con una regularización de facto o con un incentivo a la regularización, sino que van por carriles totalmente distintos. Así que, en relación a los dichos del subsecretario Cordero, van en esa línea, ¿no?, a tratar de ordenar un poco más la integridad informativa que debemos tener respecto a procedimientos que son distintos. Ministra, buenas tardes. Quería saber si el gobierno ya definió si apelará o no al fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto del proyecto Dominga. Si eso ya está definido y si no, ¿cuándo se va a definir? ¿Y bajo qué argumentos el gobierno revertiría esta decisión que conocimos la semana pasada respecto al proyecto Dominga? Bien, efectivamente el Comité Político de la mañana asistió la ministra de Medio Ambiente y se desarrolló en torno al análisis de este fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, sus implicancias, el contenido, etcétera. Más, obviamente, esto es un proceso en curso donde se va a respetar los tiempos que se establecen y el Comité de Ministros va a tener que, evidentemente, tener la sesión en los plazos establecidos. Más que allá de eso,
no puedo adelantar porque fue un comité donde simplemente se analizó el contenido y las posibles implicancias de este fallo de un poder autónomo que evidentemente, como lo hemos señalado, respetamos porque tiene atribuciones para efectivamente estos casos. Lo más probable es que se apele a la decisión. No me puedo adelantar a esa resolución porque hay una institucionalidad que tiene que operar para tales efectos. Buenas tardes, ministra. Quería preguntarle a propósito de las vacancias en la Corte Suprema y también la incidencia que poseen estos cargos vacantes en el funcionamiento de las salas. ¿Cuánto va a esperar el Ejecutivo para avanzar en las nominaciones que siguen pendientes? Estoy ya considerando de que existe una quina al respecto de la vacante que dejó el exministro Jorge Tam. Sí, efectivamente existen 4 vacancias. Una de ellas ya tiene una quina presentada por parte de la Corte Suprema ante el Ejecutivo que fue informada durante este mes, noviembre, entiendo, y por lo tanto ya está en evaluación sin perjuicio de que es algo que involucra a distintos poderes del Estado. Ustedes saben que para hacer los nombramientos finales existe la quina de la Corte Suprema, la evaluación del Poder Ejecutivo y la concordancia con el Senado, quien es que ratifica estos nombramientos. Así que es un procedimiento en curso. Ya el Ministerio de Justicia nos ha reportado que eso está obviamente en proceso de evaluación, atendiendo que la quina fue entregada en el mes de noviembre. Así que esperamos cumplir cuanto antes los tiempos de respuesta para poder dar garantías de que el sistema siga su orden lógico, que es proceder por parte de otro poder del Estado con las otras propuestas de quina respecto a los otros 3 de las otras 3 vacancias. Pero hay preocupación en ese sentido en cómo esto puede afectar en el funcionamiento de la Corte Suprema, considerando que el tema de las vacancias es algo que se viene ya atravesando hace varios meses a propósito de todas las vacantes que han existido. Sí, siempre se tiene sobre la mesa la importancia de la continuidad de las funciones de los poderes del Estado, como al mismo tiempo de poder garantizar que los nombramientos sean ratificados y respaldados por otro poder del Estado, que en este caso el Parlamento. Ustedes saben que son siempre conversaciones complejas, que requieren una evaluación siempre rigurosa y que tienen que concitar el acuerdo de las distintas partes involucradas. No solo la propuesta original de quina de la Corte Suprema, sino que luego con el Poder Legislativo. Ministra, en otro tema quería preguntarle sobre el rechazo que han manifestado gremios de la región del Biobío, quienes no están muy de acuerdo con desescalar el estado de excepción en esa zona. ¿Existen cifras o datos fundamentados para que el gobierno tome esta decisión? El gobierno no ha hecho un anuncio de desescalamiento, ha dicho que de producirse una retirada del estado de excepción, esto no podría ser de la noche a la mañana, sino que tendría que ser gradual. Y esto es lo que ha sido conversado con los gremios porque es lo más responsable, ¿no? Pero no es que tengamos un anuncio de desescalamiento ahora, ¿no? Sino un criterio básico frente a un escenario hipotético de levantamiento del decreto de estado de excepción. Hola, ministra. Hola. Usted lo comentaba, estuvo en la mañana en la comisión investigadora, ¿cierto? A diferencia de Miguel Crispi, usted respondió todas las preguntas de la comisión investigadora. ¿Hay alguna razón para explicar en el fondo, la manera de plantarse ante esta comisión que es como distinta en comparación con el asesor del presidente? Soy ministra de Estado, no asesora. No asesora del presidente como equipo de segundo piso. Y en nuestro rol como autoridades, nosotros hemos estado disponibles siempre a responder de manera clara y transparente todas las inquietudes, sea de los parlamentarios, sean de los partidos, de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Y por eso que la exposición que tuve el día de hoy, en primer lugar, fue previamente señalada a la comisión investigadora que mi asistencia se iba a efectuar. Habían especulaciones de que no iba a comparecer ante la comisión y eso la verdad es que no tiene asidero en la realidad porque desde el primer momento informamos la disposición de asistir antes del prenatal. Eso se realizó hoy día para justamente poder responder todas las inquietudes y preguntas. Incluso respondimos
preguntas que iban más allá del objeto de la comisión especial investigadora. Y sobre lo otro, ya me he referido, el criterio que no ha tenido que ver necesariamente con transparencia, sino que evitar el resquebrajamiento de una institución que es centenaria en nuestro país, que es la institución presidencial, respecto a lo que le corresponde o no corresponde hacer a un asesor del segundo piso o un asesor presidencial. Pero en nuestra calidad de autoridades de gobierno, como ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, hemos sido no solo proactivos en la entrega de información, sino que hemos sido muy transparentes frente a las preguntas que se nos han realizado, y este día no fue una excepción respecto a eso. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.